Mi esposo me engaña y me deja sola cuando mis padres mueren, ahora quiere volver porque heredé 7 millones de dólares. Yo, una mujer de 27 años, estoy en medio de una pelea con mi futuro exmarido, Jeff, quien tuvo una aventura extramatrimonial hace unos meses. Jeff y yo estuvimos casados durante 2 años, y llevamos casi 3 años juntos. Antes de eso, él y yo habíamos planeado empezar a intentar tener un bebé solo 8 meses después de casarnos, porque ya habíamos estado viviendo juntos durante 4 años en ese momento, y realmente queríamos formar una familia juntos, así que simplemente parecía correcto. Desafortunadamente, incluso después de meses y meses de intentarlo, aún tenía dificultades para concebir, así que tuvimos que hacernos pruebas. Resulta que tanto mi esposo como yo teníamos problemas de fertilidad, así que tuvimos que abandonar la idea por el momento. Me afectó mucho cuando recibí los resultados de la prueba, y me cerré emocionalmente porque, realmente quería un bebé propio. Jeff, en lugar de ser solidario durante ese tiempo, se distanció de mí, y apenas hablamos durante un par de meses. Ya estaba en mi punto más bajo para entonces, y que Jeff se alejara aún más de mí solo lo empeoró. Así que pensé en comunicarme con él y hacer que nuestro matrimonio funcionara, pero antes de que pudiera hacerlo, me confesó que había estado teniendo una aventura con una vieja amiga, y había estado ocurriendo durante semanas. Buscó su ayuda un par de días después de recibir los resultados de la prueba, ya que solían ser buenos amigos en la escuela secundaria, y ella estaba en la ciudad para una conferencia. Almorzaron juntos, y luego eso se convirtió en una oportunidad para que él me engañara con ella. Me dijo que quería decirme la verdad, pero yo parecía tan distante y triste que tenía miedo de cómo reaccionaría, así que simplemente no dijo nada, lo que fue una razón bastante ridícula. Recuerdo querer decir muchas cosas después de que me lo dijo, principalmente queriendo gritarle, pero no podía hacer ninguna de ellas, así que simplemente me derrumbé en el sofá y comencé a llorar como un bebé. Ni siquiera me consoló ni nada, ni siquiera una palmada en el brazo para decirme que todo iba a estar bien. Simplemente, se quedó allí como una estatua maldita y no dijo nada mientras lloraba durante casi 1 hora. Después de que finalmente me calmé un poco, me dijo que iba a pasar la noche en casa de sus padres porque necesitaba un descanso de todo lo que estaba pasando. Le supliqué que se quedara a pesar de lo que había hecho, pero no esperó. Ya había empacado sus maletas antes de discutir esto conmigo, y luego simplemente se fue. Tan pronto como se fue, volví a llorar y me quedé en el mismo lugar hasta la medianoche. Fue prácticamente el peor día de mi vida hasta ahora. Estaba tan deprimida que no respondía a ninguna llamada ni mensaje de texto de nadie, ni siquiera del trabajo ni de personas que conocía personalmente. Así que, un par de amigos y familiares vinieron a ver cómo estaba, pero se iban cuando se daban cuenta de que no iba a abrirles la puerta y dejarlos entrar. Les dejaba saber que seguía allí gritando que tenían que irse y que no iba a abrir la puerta, para que supieran que estaba bien y luego se fueran. Estoy agradecida por las personas que se preocuparon por mí, sinceramente, porque no creo que estaría aquí ahora mismo si no fuera por ellos. Todo lo que hacía era tener la cantidad mínima de comida necesaria para seguir adelante, ver televisión y luego dormir. Básicamente, fui un zombi durante casi 2 semanas. Luego, un día, uno de mis primos vino y le dije que saliera de mi sala de estar, pero no se fue. En cambio, me dijo que tenía noticias importantes que compartir y que necesitaba hacerlo en persona. No lo tomé en serio y discutí con él, así que finalmente explotó y me dijo que estaba aquí para informarme que mi padre había fallecido esa mañana de un ataque al corazón, y como nunca revisé mi teléfono, la gente no tenía forma de hacerme saber al respecto. Ya estaba bastante desconsolada por lo que había sucedido con Jeff, y luego la noticia del fallecimiento de mi papá simplemente me destrozó aún más. Después de que mi primo, quien me visitó para darme la noticia, se fue, creo que empecé a llorar tan fuerte que los vecinos tuvieron que venir a mi puerta para asegurarse de que estuviera bien. Esa noche, reservé un vuelo de regreso a casa para el funeral, y fue realmente difícil porque apenas sabía lo que estaba haciendo en todo momento. Tuve que ser ayudada por personas que apenas conocía porque estaba tan perdida, pero de alguna manera llegué a casa y pasé por el funeral. Estaba en blanco y no lloré mucho en el funeral, pero había planeado quedarme en casa con mi madre durante 2 semanas para que tuviera alguien en quien apoyarse. Ella estaba devastada en el funeral y no se apartó de mi lado ni por un segundo, pero apenas pudimos hablar debido a la gran cantidad de invitados y familiares que aparecían. Mi padre era un hombre conocido. Era abogado y uno de los mejores de su ciudad. También era realmente bueno, y la gente lo quería. Algunas personas incluso viajaron desde el extranjero para rendirle sus últimos respetos, así que pueden imaginarse el tipo de amor y respeto que la gente tenía por él. Mi madre y yo estábamos abrumadas, y durante los 2 días posteriores al funeral, solo hicimos pequeñas charlas, y estoy agradecida incluso por eso, porque solo 3 días después del funeral, perdí también a mi madre. El informe médico decía que mi madre había fallecido por causas naturales, y como había fallecido mientras dormía, había sido pacífico para ella. Pero yo sabía que había fallecido de un corazón roto, llámenme loca, pero eso es lo que realmente creía.
En cuestión de días después del funeral de mi padre, tuvimos que organizar otro funeral para mi madre, y este fue más pequeño, pero me afectó aún más que la muerte de mi padre porque esto había sucedido mientras yo dormía profundamente en la habitación de al lado. Creo que prácticamente apagué mi cerebro después del fallecimiento de mi madre y me convertí en un robot. Volé de regreso a casa después del funeral y terminé algunos trámites legales con el abogado de su testamento y la secretaria de mi padre. Ya no había nada por lo que quedarme, así que regresé a mi casa y retomé mi rutina habitual de comer, ver televisión y luego dormir. Mi vida se salió de control después de ese día porque estaba tan deprimida que apenas podía comer o dormir. Perdí mi trabajo después de una semana porque no me había presentado al trabajo durante un tiempo, y tampoco le había dicho a nadie nada sobre mi ausencia, así que tenían razón para despedirme sin previo aviso. Además, ha pasado una eternidad desde que respondí a alguien del trabajo, así que debería haberlo visto venir, pero aún así fue un golpe enorme. Esta vez, apenas alguien vino a ver cómo estaba porque todos pensaban que me había quedado en la casa de mi infancia, y fue un alivio porque no quería ver a nadie. Así que, esos fueron los últimos 4 meses de mi vida después del fallecimiento de mis padres. No he tenido trabajo durante casi 2 o 3 meses y no he hecho nada fuera de casa durante igual tiempo, sino más. No hablo con nadie, y fue solo recientemente que me di cuenta de que he sido un completo desastre. He descuidado todo, excepto pagar el alquiler y las facturas a tiempo y hacer lo mínimo indispensable. Estuve en este estado durante casi un mes y medio hasta que un día decidí que quería peinarme porque mi cabeza estaba realmente hecha un desastre, y quería hacer algo al respecto porque era incómodo. Finalmente, me miré al espejo ese día y me di cuenta de que mi cabello era un nido de ratas, mi ropa estaba sucia y mugrienta, y mi cara estaba hundida, hueca como si hubiera salido de alguna película de terror. Estaba asqueada por mi apariencia, pero aún así intenté peinarme, y el cepillo de plástico se rompió en dos por lo enredado que estaba mi cabello. Fue una cosa pequeña e insignificante, pero fue un llamado de atención para mí. No sabía cómo había ocurrido, pero algo simplemente cambió en mí, y terminé desmoronándome frente al espejo una vez más ese día. Esta vez no estaba llorando solo por hacerlo, sino que solo quería sacarlo todo de mi sistema antes de salir para volver a encaminar mi vida. Ese día, me hice el cabello en un spa de cuerpo completo y me hice un masaje en uno de los mejores salones que pude encontrar cerca de mí. Todavía tenía un montón de dinero que había apartado porque había estado ahorrando cuando intentaba quedar embarazada con Jeff. En el pasado, había tenido un trabajo bien remunerado, así que el dinero nunca había sido un problema para mí, y apenas tenía facturas grandes desde que Jeff se fue y me quedé sola. Apenas comía o hacía algo, así que estaba bien financieramente. Después de arreglarme el cabello y todo, salí de compras, me compré un par de vestidos nuevos y regresé a casa. Me di cuenta del estado de mi hogar porque no lo había limpiado en mucho tiempo, así que tuve que contratar a un servicio de limpieza para que hiciera el trabajo también. No me avergonzaba en lo más mínimo porque sabía por lo que había pasado, y creo que cualquiera que descubriera que básicamente era estéril, que su esposo le había sido infiel, que había perdido a ambos padres y también su trabajo en el lapso de solo un par de semanas, entonces probablemente ya se habría ido para siempre. Una vez que mi casa estaba limpia y finalmente parecía que era un ser humano de nuevo, comencé a buscar terapeutas que pudieran ayudarme porque me di cuenta de que probablemente estaba clínicamente deprimida, y la fiebre de compras y todo había ayudado un poco, pero era solo temporal. Si quería salir de este lío, entonces necesitaría ayuda profesional, y no estaba lista para volver a la condición en la que había estado durante tanto tiempo. Junto con los terapeutas, también comencé a buscar trabajos y me aseguré de explicar mis circunstancias a mis exempleadores también en caso de que necesitara cartas de recomendación o cosas así. Para mi sorpresa, mi exjefa acabó invitándome a volver a trabajar si estaba dispuesta, porque dijo que su hijo abogaba por la conciencia sobre la salud mental, y él estaría decepcionado si ella al menos no me diera la oportunidad de volver a encaminar mi vida. También se ofreció a ponerme en contacto con su hijo, que trabajaba con muchos excelentes profesionales de la salud mental que podrían ayudarme y hacer que mi búsqueda de un buen terapeuta fuera más fácil. Acepté todo y estoy verdaderamente agradecida de que ella resultara ser una mujer maravillosa, porque recuperé mi trabajo y también comencé a ver a un terapeuta tan pronto como me establecí con uno. He estado asistiendo a sesiones de terapia todas las semanas durante casi un mes ahora, y siento que finalmente estoy mejorando. La única cosa que no había hecho hasta ahora era que no había solicitado el divorcio de Jeff porque no pensé que quisiera dejar este matrimonio todavía, y realmente tenía fe en que él volvería. Además, había olvidado que tenía que hacerlo porque estaba deprimida por mi vida, así que no pensé en el divorcio y solo esperé como una idiota. Finalmente, hace unos 4 días, recibí una llamada de él. Por lo general, no contesto llamadas de nadie, pero como era Jeff, me emocioné mucho y contesté la llamada. Apenas había hablado con nadie, ni siquiera había escuchado mi voz, pero estaba feliz de escucharlo porque estaba tan delirante como para creer que me llamaba para volver a estar juntos. Habían pasado casi 4 meses desde que él dejó la casa y hablamos por última vez, y en ese tiempo, había pasado mucho.
Finalmente, estaba mejorando, así que esperaba que su regreso fuera el comienzo de un nuevo comienzo para los dos. Incluso lo insinuó al invitarme a cenar en un restaurante al que solíamos ir cuando estábamos juntos, y acepté verlo allí. Me arreglé y salí a verlo esa tarde e incluso lo abracé y todo cuando lo vi. Él también parecía feliz de verme, pero no me hizo ninguna pregunta y saltó directamente a su propia vida y lo fabulosa que había sido en los últimos meses. Me dijo que había estado viajando desde que me dejó y que había visto varios lugares hasta ahora, todos hermosos, y también había conocido a numerosas personas. Mencionó que su antigua amiga con la que había tenido la aventura lo había convencido de irse a buscar respuestas, y lo mencionó muy casualmente también. Pero hablaba de eso en pasado, así que pensé que tal vez eso ya había terminado. Incluso le pregunté si estaban juntos, y se rió y dijo que no porque aparentemente ella estaba demasiado ocupada para comprometerse con una relación, y él no quería una aún. Estaba aliviada, pero como una idiota, ni siquiera me molesté en pensar que solo porque no estuvieran juntos no significaba que no tuvieran una relación, porque las razones que me había dado eran que estaban demasiado ocupados y no comprometidos para estar juntos, no que no se gustaran. Estaba tan feliz de verlo que perdí muchas de las cosas que estaba diciendo y me convencí a mí misma de que él había regresado por mí y viviríamos felices para siempre ahora. Me sorprendió al final de la tarde cuando no preguntó nada sobre mí y tampoco se disculpó por nada, pero aún así me quedé esperando que algo sucediera. Tuvimos muchas conversaciones triviales, y después de ordenar postre, finalmente decidí dirigir la conversación hacia nuestra relación y preguntarle cómo había enfrentado nuestra separación. Él me dijo que probablemente había sido más fácil para él que para mí, y luego me tocó la mano y me dijo que sabía que había perdido a ambos padres en cuestión de días, ya que algunos de mis amigos se habían enterado a través del perfil de Facebook de mi madre y luego se lo habían contado. Quedé sorprendida porque pensé que él no lo sabía, y por eso no lo había mencionado hasta ahora. Por eso no había llamado ni siquiera me había visitado. Pero cuando me di cuenta de que lo sabía todo el tiempo, todas las alarmas de advertencia empezaron a sonar en mi cabeza a todo volumen, porque lo había sabido, y aún así no le había importado lo suficiente como para venir a verme y asegurarse de que estaba bien. Olvídense de visitarme, ni siquiera había intentado ponerse en contacto conmigo para asegurarse de que estaba bien. Así que eso fue un shock para mí, y luego siguió hablando y me dijo que realmente estaba triste por enterarse del fallecimiento de mis padres porque realmente les tenía aprecio. Pero estaba demasiado ocupado viajando como para ponerse en contacto conmigo y pensó que lo haría una vez que regresara. Sonreí y no dije nada porque estaba tratando de procesarlo en mi cabeza, y luego me dijo que también quería hablar conmigo sobre algo en lo que había estado pensando desde hacía mucho tiempo, que también era la razón por la que me había invitado a cenar ese día. Pensé que finalmente iba a pedirme que volviéramos juntos, pero en lugar de eso, me preguntó si había pensado en qué querría conservar durante el divorcio. Cuando miré confundida y le pregunté qué demonios estaba diciendo, explicó que como había pasado mucho tiempo desde que nos separamos, pensó que ya era hora de presentar oficialmente el divorcio para que pudiéramos seguir adelante con nuestras vidas. Fue entonces cuando finalmente me di cuenta de que esta no era una cena en la que volveríamos juntos, sino una en la que terminaríamos oficialmente nuestro matrimonio. Era más una cena de despedida que otra cosa, y yo, como una completa idiota, había interpretado mal por completo la situación. Ya estaba avergonzada, pero también estaba bastante enojada porque había sido un total imbécil conmigo y ni siquiera se había molestado en comprobar si estaba viva o no durante casi 4 meses. Pero ahora tenía la audacia de invitarme a cenar como si fuéramos amigos y luego seguir sobre lo maravillosamente que la vida lo había tratado en estos últimos meses. Y luego me preguntó que después de haberse enterado del fallecimiento de mis padres, había tenido la intención de preguntarme sobre la herencia que iba a recibir. Dijo que quería esperar un tiempo respetable antes de preguntarme cuánto íbamos a heredar de mis padres. En ese momento, estaba tan furiosa que literalmente terminé riéndome en su cara y le dije que no íbamos a heredar nada, pero yo iba a heredar cerca de 7 millones de dólares, y todo lo que iba a conseguir era un divorcio. Ya había estado en conversaciones con el abogado de mis padres, y le dije que vendiera toda la propiedad que me habían dejado porque no tenía intención de volver a casa. La cantidad estimada de todo lo que se vendería más la cantidad que mis padres me habían dejado ascendía a casi 7 millones de dólares. Mi padre era rico, y mi madre nunca trabajó, pero tenía una gran herencia de sus padres, así que eso no es una sorpresa. Pero el proceso de sucesión debía completarse antes de que recibiera algo de eso. Ya me habían dejado cerca de 2 millones que recibiría tan pronto como se completara el proceso de sucesión, y luego tendría que esperar un par de semanas antes de que se vendieran sus activos. Ya tenían un montón de compradores, así que no tendría que esperar mucho. Y dado que Jeff había estado hablando sobre lo fabulosa que había sido su vida desde que me dejó, pensé que le daría un poco de su propia medicina y le contaría sobre lo maravillosa que iba a ser mi vida ahora que había terminado con él. Vivimos en un estado donde la herencia no se considera un activo conjunto, por lo que él no puede reclamarla. Y como ya había admitido su infidelidad, tampoco podía reclamar la pensión alimenticia.
Se lo restregué todo en la cara y le conté cómo su abandono probablemente fue lo mejor que me había pasado. Que odiaría tener que quedarme con él, incluso después de que mi vida finalmente estuviera volviendo a encaminarse. Le dije que se merecía cada pequeño pedazo de miseria que estaba sintiendo porque ahora yo era rica y él no, y se notaba en su cara. Luego salí del restaurante furiosa y conduje de regreso a casa. Él no ha intentado ponerse en contacto conmigo, pero mis suegros sí, y me dijeron que lo que hice fue asqueroso porque primero, no pude darle un hijo, lo que lo llevó a engañarme, y ahora ni siquiera estoy dispuesta a hacer lo mínimo y compartir parte de mi riqueza con un hombre que me había apoyado todo el tiempo. Les colgué sin discutir porque no pensé que necesitara dignificar nada de eso. Pero sus amigos y familiares han estado acosándome desde nuestra cita en la cena sobre lo que hice, y realmente estoy empezando a cuestionarme si fue la decisión correcta restregárselo en la cara. Tal vez debería haberme ido sin presumir. Siento haberme jactado de mi herencia después de que mi esposo me engañó y me dejó en mi punto más bajo. Actualización 1. Oye, presenté la demanda de divorcio contra mi esposo. Han pasado 3 semanas desde el incidente, y su familia y amigos han llevado el acoso a un nivel realmente desquiciado. Literalmente me están atacando en las redes sociales, y prácticamente han iniciado una campaña de odio contra mí por causarle angustia mental a Jeff a propósito, solo para vengarme de él porque me había engañado. Y luego me culparon por su infidelidad también al decir que me había alejado emocionalmente de él, así que no tenía otra opción que buscar afecto en otro lugar. Y resulta que una amiga suya volvió a la ciudad, así que él está absuelto de toda culpa, y yo soy la villana aquí. Aunque él también enfrentaba problemas de fertilidad, pero nunca hice ningún esfuerzo por encontrar a otra persona y hablar con ella desesperadamente. Pero lo que sea, presenté la demanda de divorcio, y me aseguraré de que no se salga con la suya fácilmente. También demandaré a sus padres y amigos después de advertirles que necesitan detenerse porque la noticia ha llegado a un par de mis compañeros de trabajo también, y no puedo comprometer mi reputación por esta tontería. Actualización 2. Jeff realmente está impugnando el divorcio. ¿Por qué? Porque de repente tuvo un cambio de corazón, y ahora cree que estamos destinados a estar juntos. Estoy segura de que esto no tiene nada que ver con la herencia, y está haciendo esto todo por su propio amor y afecto hacia mí. Probablemente, también por eso hizo que sus padres dejaran de acosarme en línea, para poder volver conmigo, ya que me amaba y no porque yo les amenazara con demandarlos a todos por difamarme. Estoy siendo sarcástica, obviamente. Hablé con él hace un par de horas por teléfono cuando me enteré de que estaba impugnando el divorcio, y me dijo que cambió de opinión y que quería hacer que funcionara nuestro matrimonio. Tuve una pelea muy desagradable con él porque me sentía tan frustrada y llena de odio, y todo lo que me dijo fue que sabía que estaba enojada porque todavía lo amaba, y si ni siquiera lo amaba, entonces probablemente ni siquiera lo habría llamado. Me aseguró que esto era solo un juego estúpido, que estaba jugando para vengarme de él por la infidelidad y que estaríamos bien, y luego cortó la llamada. Estoy incrédula en este momento, y no puedo creer que esto me esté sucediendo. Nunca en mi vida he sentido tantas ganas de abofetear a alguien hasta dejarlo inconsciente, pero supongo que hay una primera vez para todo. Él es simplemente un gran idiota, y no puedo creer que incluso haya considerado volver con él. Maldito cazafortunas. Podría gritar en este momento, pero eso no ayudaría. Por favor, si alguien tiene algún consejo sobre cómo fastidiarlo, pero legalmente, por favor, hágamelo saber porque en este punto no tengo nada que perder. Actualización 3. Hola, amigos. Ha pasado un tiempo, pero ahora estamos en medio del proceso de mediación. Si esto no funciona para ponernos a él y a mí en la misma página, entonces podríamos tener que ir a juicio. Pero tengo la sensación de que eso va a suceder, y será mejor para nosotros, ya que no puedo ver que lleguemos a un acuerdo sobre nada de esto. Él siente que deberíamos seguir juntos, y yo no. Ni siquiera entiendo cuál es el punto de tener una reunión de negociación cuando esto es prácticamente innegociable para mí. No quiero estar con él. Es tan simple como eso. Lo estoy considerando porque él quiere intentarlo, aunque sea agotador. Pero sé que esto irá a juicio, y espero que eso mejore todo para mí, al menos. No sé cómo le irá a él, y realmente no me importa. Actualización 4. Oigan chicos, casi 2 meses desde la última actualización, y bueno, el caso terminó yendo a juicio tal como lo había predicho, y voy a obtener el divorcio, sin duda alguna. Ya no importa lo que él quiera, y vaya que estaba molesto por ello. La sucesión también está completada, y recuperaré todo el dinero que gasté en mi abogado e incluso más muy pronto. La vida es buena, así que no creo que vuelva aquí en un futuro cercano. Ha sido un buen viaje, pero estoy bien ahora. Gracias por todo el amor y el apoyo. No podría haberlo hecho sin ustedes. Lo digo, en serio.